Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Extracto de Yo pisaré las calles nuevamente, canción de Pablo Milanés, con el que comenzamos esta entrega del Traficantes de Cultura, hablando de un personaje al cual Pablo Milanés le dedica a palabras, la figura de Miguel Enríquez, a razón de la biografía que están viendo en pantalla. Miguel Enríquez, biografía de un revolucionario, libro editado por Penguin Random House bajo el sello de Ediciones B, y con quien tenemos el gusto una vez más de conversar con un amigo de la casa, con el licenciado en Historia, Mario Amoros. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo para con los traficantes de cultura. Gracias, Humberto, una vez más. Muchas gracias a ti. Y aquí irnos directamente a la idea de un libro como de esta segunda vida de Miguel Enríquez. Después de la edición de 2014 viene esta conmemorando los 50 años de su muerte en el hecho ocurrido en calle Santa Fe. Y aquí quiero hablar de la idea, o en rigor, ¿qué viste en la figura de Miguel Enríquez que dijiste, pensaste, aquí hay una biografía, aquí hay una historia, aquí hay carne para un libro? Bueno, la primera edición de este libro se publicó en 2014 con motivo de los 40 años de la muerte, ya hoy sabemos que del asesinato de Miguel Enríquez. Yo en aquel momento, hace 10 años, ya llevaba muchos años leyendo y escribiendo sobre el MIR o sobre personas que habían sido parte del MIR, ¿no? Por ejemplo, dediqué mi tesis doctoral al sacerdote valenciano Antonio Lledó, que llegó a Quillota el año 69, que fue secuestrado por la DINA el 1 de octubre del año 74, 4 días antes que Miguel muriera. Y Antonio fue parte del MIR en el interior de la zona de Valparaíso, ¿no? En el interior de la entonces provincia de Valparaíso, en la zona de Quillota y alrededores, ¿no? Por tanto, yo conocía bien la historia del MIR, tenía una gran cantidad de documentación, conocía incluso a Carmen Castillo personalmente, conocía a Andrés Pascal Allende, ya otros, y había entrevistado ya, pues fíjate, no sé, 30, 40 personas que habían sido parte del MIR, ¿no? Por tanto, de cara a los 40 años de Miguel, me parecía que podía ser útil una biografía histórica que situara a Miguel en su época, que explicara bien, porque yo creo que ha habido un avance en estos 10 años, ¿no? Bueno, ha quedado ya atrás casi la imagen construida por la dictadura y por los defensores de la dictadura del MIR como un partido terrorista que había sido una amenaza para la democracia. Bueno, eso son falsedades que durante mucho tiempo la dictadura propagó y sus defensores. Yo creo que había ahí un avance en cuanto a la elaboración del MIR y de Miguel, ¿no? En estos 50 años es verdad que ha habido una polémica en la prensa, construida como siempre artificialmente por el Mercurio y otros medios reaccionarios. El presidente Gabriel Boric fue a saludar a las personas que asistían a un seminario organizado por personas que fueron del MIR en el Archivo Nacional el día 4 de octubre, y todavía hoy, miércoles 16, el Mercurio publica declaraciones del señor Andrés Saldívar, que dice que el MIR contribuyó a la violencia en Chile y que era una amenaza para la democracia, ¿no? Bueno, eso lo hizo un señor como Andrés Saldívar, que era parte de un partido que el 22 de agosto del año 73 aprobó una declaración en la Cámara de Diputados llamando al golpe de Estado, ¿no? Por tanto, tiene mucha más responsabilidad en la destrucción de la democracia en Chile, la democracia cristiana, que el MIR, que es verdad que, bueno, sobrepasó con acciones suyas el programa de la Unidad Popular, o tenía un discurso insurreccional, lo que jamás fue una amenaza para la democracia. Bueno, por todo esto, escribí este libro hace 10 años y ahora, por suerte, lo he podido reescribir para este 50 aniversario. Y en esta suma de datos, porque lo mencionas, reescribiste ese libro anterior, ¿qué datos encontraste? ¿Qué dato nuevo se puede encontrar de la figura de Miguel Enríquez? Bueno, primero el libro está reescrito, ¿no? Y eso yo creo que siempre se agradece. Todos los libros, uno podría estar la vida escribiendo siempre un libro y la redacción siempre es mejorable, ¿no? Bueno, está reescrito con este oficio que creo que he ido ganando estos 10 años al escribir tantas biografías. Y sobre todo en cuanto a la documentación, por una parte hay, cito, trabajos sobre el MIR que se han ido publicando estos 10 años, y sobre todo que desde mayo del año 22, cuando la Corte Suprema eh,
dictó su sentencia sobre la muerte de Miguel, sobre el asesinato de Miguel, ya tenemos la certeza en el plano judicial de cómo muere Miguel. Miguel fue asesinado a sangre fría por agentes de la DINA. Y esto ya está demostrado judicialmente, está incorporado esa sentencia al libro, ¿no? Bueno, yo creo que sigue siendo un libro útil. No han salido tantos libros sobre el MIR y sobre Miguel en este 50 aniversario. Carmen Castillo ha publicado de nuevo su libro testimonial Un día de octubre en Santiago. Algunas editoriales de circulación, no los cauces comerciales, sino los cauces militantes, han publicado libros sobre Miguel que seguro que son un aporte importante. Y está también esta biografía que ahora, bueno, ha vuelto a llegar a las librerías. Uno se impresiona de haber leído el libro de que el personaje de Miguel Enríquez, quiero ponerlo como personaje, un personaje que ha vivido muchas vidas a pesar de su prematura muerte. Tenía 30 años, no había cruzado siquiera los 31 años y ya tenía una vida como dirigente importante del MIR, un tipo que se codeaba de alguna forma con la Unidad Popular, con la relación tensa que tenían políticamente. ¿Cómo impresiona estas muchas vidas o la intensidad de la vida misma de Miguel Enríquez? Sí, es una vida que se acelera a partir, digamos, del año 67, 68, ¿no? Hasta entonces, Miguel es un estudiante de medicina en Concepción. Él acaba sus estudios a principios del año 68. Es verdad que es un dirigente del MIR ya desde el año 65, desde que el MIR se funda. Y es verdad que es un dirigente que ha sido un dirigente importante en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, en la FEC. El año 65 fue elegido, creo recordar, secretario general y viaja a China el año 66 como dirigente de la FEC. Pero digamos que hasta el año 68 su vida es la de un joven, como había tantos en la época, donde el movimiento estudiantil era un movimiento muy masivo, en la JDC, en las juventudes comunistas, en la juventud socialista. Pero claro, en diciembre del año 67, Miguel, con menos de 24 años, es elegido secretario general del MIR, está todavía haciendo su práctica de médico en la Universidad de Concepción y a partir del año 68 se instala en Santiago y le dan una vuelta como de calcetín al MIR, pasan del discurso insurreccional a hacer una serie de acciones armadas, principalmente el año 69, ellos lo llamaban expropiaciones, la ley lo llama atracos de bancos y armerías, que le dan un protagonismo importante al MIR en la prensa y, bueno, significa además también en un momento a partir del año 69 que tienen que pasar a una vida de semiclandestinidad. Nada que ver con la clandestinidad posterior al golpe de Estado, pero están con acusaciones judiciales y bueno, ahí a partir de entonces, a partir del año 68, la vida de Miguel, hasta que es asesinado, el año 74, es una vida que pasa muy rápido, que uno dice son 6 7 años, pero en esos 6 7 años pasa el triunfo de Allende, pasa el retorno a la legalidad del MIR y de sus dirigentes y pasa ese periodo de 1000 días que, como sabemos, fue muy agitado, muy movido, donde el MIR, de ser un partido muy pequeño inicialmente, cada vez, y sobre todo a partir del año 72, tiene un protagonismo mayor porque su discurso y su propuesta política en ese Chile dividido, polarizado, encuentra cada vez más eco en sectores sociales, pero también, ojo, en una parte de la Unidad Popular. El MAPU, el Partido Socialista, son receptivos a ese discurso del MIR que llama a radicalizar el programa de la Unidad Popular, a no llegar a un acuerdo con la democracia cristiana y a prepararse para un enfrentamiento que el MIR decía que iba a ser inevitable, ¿no? Y ya es el año 73 cuando Miguel es de verdad un dirigente conocido en Chile y fuera de Chile también, ya en Europa Occidental, en América Latina, las propuestas del MIR, ese mundo que ve con gran interés lo que está pasando en aquel Chile de la Unidad Popular, bueno, hay una parte que se fija en ese mundo de la Guerra Fría, con una izquierda radical en Europa, con esa izquierda guevarista en América Latina, que ven en la propuesta del MIR su referente en Chile. En el libro también tú mencionas en el momento en que Miguel Enríquez es elegido como secretario general del MIR en el 67 y tomas como hecho esencial 1968, donde ocurren como ciertos hechos donde de alguna forma la izquierda latinoamericana como que ve,
ve estos conocimientos, absorbe lo que está pasando en Latinoamérica. Solo por citar el asesinato de Martin Luther King, el Mayo Mm. francés, las movilizaciones en Estados Unidos contra la agresión a Vietnam, y etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo se alimenta de alguna forma intelectualmente de lo que ve o de lo que estudia el MIR o el mismo Miguel Enríquez? Bueno, Miguel era un joven muy culto, de una gran cultura política, leía mucho, tuvo un hermano mayor, Marco, militante trotskista, que le aconsejó lecturas políticas de muy temprano, con sus compañeros, con el Bautista Van Steuben, también compartían esas lecturas y ese debate intelectual, ¿no? Se alimenta de publicaciones hechas en Cuba o la Morning Review de Estados Unidos, publicaciones también como la revista Punto Final en Chile en la época, que tenía una gran calidad política e intelectual. Y claro, es un mundo, como tú muy bien citabas, que además de lo que tú has dicho, hay que nombrar la Revolución Cubana, que estaba en su momento de fulgor. Hay que nombrar el impacto de la masacre de México de los estudiantes en octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, ¿no? La primavera de Praga, los tanques del Pacto de Varsovia que aplastan el intento de democratizar el socialismo en Checoslovaquia, ¿no? El MIR, Allende condenan esa invasión de Checoslovaquia, ¿no? Bueno, es en ese mundo donde la idea de la revolución parecía viable, factible. En el caso de Chile, muy cerca de tocarla con los dedos a partir del año 70, cuando Allende gana, y ese viejo anhelo se convierte en una realidad tangible. Bueno, ese es el mundo de Miguel, esa es la época de Miguel. Sin ese marco nacional e internacional no se entiende nada, ¿no? No se entiende a Almir y a Miguel. Y había esa izquierda, bueno, radical en Chile, en América Latina, que quería ir mucho más allá y tener una propuesta, bueno, diferente a la de los partidos socialistas y comunistas, ¿no? Y bueno, Miguel tiene una mirada propia a su mundo, al mundo en el que tocó vivir y también al Chile de la época, ¿no? Con un discurso que a partir de noviembre del año 71 se radicaliza, porque él ve que la derecha se ha reorganizado y que hay una respuesta cada vez más creciente al gobierno de Allende, ¿no? ¿Cómo era la relación entre la UP y el MIR, o más exactamente la de Salvador Allende con Miguel Enríquez, hablando de la época donde mira con cierto recelo este pacto político que erige al doctor Allende en la moneda, que de hecho llama a no votar por él? ¿Cómo era la No, relación no, entre no llaman ambos? a no votar, no es que llamen a no votar por Allende, es que no llamaron a votar por Allende, es diferente, ¿no? Es Ah, decir, pero claro. es diferente, sí, sí. También es verdad que el otro día una gran periodista chilena, Lucía Sepúlveda Ruiz, que acaba de editar un libro publicado por Pehuen, que es una entrevista de Regis Debray, el filósofo francés, a Miguel Enríquez en enero 71, que es un libro fantástico que recomiendo. Bueno, Lucía contaba que es verdad que la edición del MIR no llamó a votar por Allende, pero que muchos miristas votaron por Allende, ¿no? Obviamente, Ujú. ¿no? Bueno, era una relación, yo distinguiría primero entre Allende y los dirigentes del MIR, Miguel principalmente, pero claro, también su sobrino Andrés Pascal, hijo de su hermana Laura, la regalona del presidente. Pensemos también que Miriam Contreras, la Payita, una mujer muy cercana a Allende, tenía hijos que militaban en el MIR. Beatriz Allende, la hija mediana del presidente, era socialista, pero tenía alma mirista, es decir, tenía unos planteamientos que se aproximaban muchos a los del MIR, ¿no? Y Allende entendía a esos jóvenes revolucionarios, entendía que existiera esa propuesta política, ¿no? Hubo siempre un diálogo que muchas veces fue áspero, porque en el año 73 el MIR fue muy crítico con Allende. Incluso califica al último gabinete del presidente Allende como el gobierno de la capitulación. Es donde estaba el papá de Miguel en ese gobierno como ministro de Educación, ¿no? En términos muy duros, pero siempre se mantuvo el diálogo entre Allende y Miguel Enríquez. Y claro, yo distinguiría la unidad popular, ¿no? La hegemonía política en la unidad popular correspondía al Partido Comunista. Hubo un primer periodo de diciembre del 70 a junio del 71, donde hay un diálogo entre el PC y el MIR, pero ese diálogo se rompe a partir del asesinato de Pérez Zújovic, en el que el MIR no tuvo ninguna responsabilidad y que además condena esa acción, pero se rompe ese diálogo entre el Partido Comunista y el MIR, y evidentemente el MIR, que había nacido
con una crítica frontal a la estrategia política del Partido Comunista y que era un partido dirigido por jóvenes, muy jóvenes, sin experiencia apenas política o vital, eran también duros con la crítica al Partido Comunista, ¿no? Y el Partido Comunista le enervaba, por decirlo de esa manera, que estos cabros, estos muchachos recién llegados, dicho con todo el cariño y todo el respeto, a la acción política, criticaran a un partido con medio siglo de historia y con una trayectoria de lucha, bueno, a la que Miguel también reconocía, ¿no? Reconoció siempre el aporte de Recabarren y la historia del Partido Comunista y su arraigo en el movimiento obrero, ¿no? Por tanto, efectivamente, a partir del año 72, las polémicas entre el Partido Comunista, la UP y el MIR son constantes, ¿no? Pero, a diferencia de otros periodos revolucionarios en la historia del siglo XX, fueron polémicas políticas ideológicas, ¿no? No derivaron en algo peor, por suerte, ¿no? Y de hecho, luego, a partir del año 83, el MIR y el PC son aliados en la lucha contra la dictadura, ¿no? Pero bueno, es verdad que esas diferencias existieron, es verdad que faltó en la Unidad Popular, en la izquierda chilena, una cohesión mayor en un proceso tan difícil, con lo que representaba desafío para el gobierno de Estados Unidos, faltó unidad en la Unidad Popular y faltó apoyo al presidente de la República. Y en esa relación mencionabas a Edgardo Enríquez, padre de Miguel, que lo mencionas también como un gran formador intelectual de Miguel, junto con su hermano. ¿Cómo era la relación entre ellos? Bueno, la figura de don Edgardo Enríquez es una figura muy atractiva porque él fue médico de la Armada, primero en Talcahuano, después fue médico del Hospital Naval, fue profesor de medicina en la Universidad de Concepción, un masón, miembro muy destacado de la masonería, fue elegido rector de la Universidad de Concepción a partir del año 68, en el tiempo de la reforma universitaria. Era un hombre que fue, como dice Marco Enríquez Ominami, hijo de Miguel y amigo. Marco dice siempre, mi abuelo fue capaz de escribir una autobiografía de 1500 páginas, ¿no? Un hombre muy exigente en los estudios con sus hijos, un hombre que procuró que siempre estuvieran rodeados de un ambiente cultural, de apertura a personas que podían conocer, que respetó siempre el compromiso político de sus hijos, que entendió también ese compromiso bueno, fue una figura que evidentemente marca a sus hijos, ¿no? Porque era una persona de honor, una persona que además después del golpe de Estado estuvo presa en la isla Dawson y otros campos de concentración y que luego en el exilio tuvo un papel importante, ¿no? Por tanto, es una figura muy impresionante del Chile de la época, como hay tantas, pero que a mí me parece un hombre admirable, ¿no? Y que evidentemente marca a sus hijos de manera indeleble. Conversamos con Mario Amorós, autor de Miguel Enríquez, biografía de un revolucionario, libro editado por Ediciones B. Quiero irme a la descripción que hace de los últimos momentos de Miguel, de los momentos en la casa en calle Santa Fe, del asesinato. ¿Cómo, cómo fue reconstruir desde la historia los hechos propiamente tal? Bueno, ahí tuve la suerte de que pude acceder al sumario judicial que el ministro don Mario Carroza instruyó sobre la muerte de Miguel tras la denuncia, tras la querella presentada por Marco, ¿no? Enrique Zominami. Bueno, en ese sumario hay declaraciones de los dirigentes del MIR que sobrevivieron a ese enfrentamiento, Carmen Castillo, compañera de Miguel, y Humberto Sotomayor, también de vecinos de la zona que presenciaron el asalto a la casa de Santa Fe 725 y también de los propios agentes de la DINA, que tuvieron que declarar ante la justicia y que contaron su versión. Como siempre, una versión falseada y manipulada, ¿no? Pero finalmente la justicia logró establecer qué pasó aquella mañana en esa calle de la comuna de San Miguel, donde la DINA en las semanas anteriores había ido logrando estrechar el cerco, es decir, había logrando ir averiguando dónde estaba Miguel, ¿no? Miguel también sabía que ese cerco se estrechaba por la atención de varios compañeros importantes en la estructura clandestina del MIR y tenía previsto cambiarse de casa. Esto me lo contó Carmen Castillo, ¿no? No les dio tiempo a cambiarse de casa y aquel sábado 5 de octubre en la mañana la DINA llega también con algo de azar
a ubicar esa casa, ¿no? Y se produce ese enfrentamiento en el que, bueno, Carmen es herida pronto en el enfrentamiento, se desangra y Miguel combate solo contra los agentes de la DINA, ¿no? Y cuando intenta saltar la pandereta de la casa de al lado, bueno, pues es acribillado a sangre fría, ¿no? Algo muy impresionante poder, pues claro, hasta ahora no había una reconstrucción tan fidedigna de lo que había pasado, ¿no? Pero en este caso, la acción de la justicia permite que se haya hecho justicia en el terreno de los tribunales, pero que también los historiadores que tenemos acceso a las fuentes podamos contar qué pasó de manera más fidedigna, ¿no? Y en ese punto la mención obviamente de que cuando ya se ve acorralado Miguel, ruega por Carmen, porque estaba embarazada. Claro, Pide un poco de humanidad para ella, a pesar de la emboscada que le pone la Dina. así es muy impresionante leerlo, ¿no? Leerlo es muy impresionante. Uno, Miguel combate y protege la vida de Carmen, que estaba embarazada, que dio luz después, a fines de aquel año, en Londres en el exilio, y esa criatura que fallece poco después por las heridas que su madre ha sufrido en aquel enfrentamiento, ¿no? Y Carmen, gracias a la ayuda de un vecino, pudo ser evacuada a un hospital y con la ayuda de su tío, don Jaime Castillo Velasco, bueno, salvada, ¿no? Es un día, y el impacto que tuvo la muerte de Miguel, porque esa misma tarde los medios de comunicación, la televisión, la radio, informan de que ha muerto Miguel Enríquez, ¿no? Y al día siguiente la prensa chilena, prensa sumisa a la dictadura, cuenta en primera página que el día anterior había muerto Miguel Enríquez, ¿no? El impacto fue tremendo en habitantes del MIR, entre las personas de izquierda en Chile y también frente al mundo, porque hubo actos de solidaridad con Miguel y con el MIR en decenas de ciudades de Europa y de América Latina. ¿Cómo fue el acercamiento, la investigación desde el primer libro? Bueno, justo pasó una micro. El acercamiento con aquellas personas que conocían a Miguel. Respecto de esa serie de entrevistas, ¿cómo podrías describir la personalidad de Miguel? Bueno, claro, ahí uno tiene que elegir a qué personas entrevista, ¿no? Yo elegí, por ejemplo, a Andrés Pascal Allende, que sucede a Miguel como secretario general del MIR, al que había entrevistado por mi biografía al presidente Allende. Es un hombre, Andrés, además, muy afable, muy cordial, que explica de manera muy rigurosa lo que pasó, sin exagerar nada ni falsear nada. También entrevisté a personas del entorno afectivo de Miguel, ¿no? La propia Carmen Castillo, Manuel Lagomucio, que tuvo una relación de amor con Miguel y es la madre de Marco Enrique Zorminami. También hablé con Ana Pizarro, hermana de la primera esposa de Miguel, de Alejandra Pizarro. Y Ana Pizarro, que es profesora en la Universidad de Santiago, bueno, hizo su particular retrato de Miguel, donde hay elementos críticos hacia la figura de Miguel, ¿no? Y también de los cuatro hermanos solo sobrevive Inés, que vive en México, y también fue una entrevista muy importante, el testimonio de Inés Enríquez, ¿no? La hermana tan querida para Marco. Bueno, y después militantes del MIR, eh, incluso también recuerdo ahora, por ejemplo, Belisario Velasco, dirigente de la democracia cristiana, que me contó las reuniones con Miguel en la clandestinidad después del golpe, ¿no? Un amigo de la infancia de Miguel, Eduardo Truco, que después eran amigos en la escuela básica. Después sus vidas tuvieron caminos muy diferentes, también en lo político, pero que me habló con mucho cariño de aquel niño que había sido su gran amigo en la escuela, ¿no? Uno tiene que elegir siempre, yo creo que recuerdo que hice unas 20 entrevistas y para tratar de dar trazar el perfil humano, que es lo que aportan los testimonios de alguien como Miguel Enríquez, ¿no? ¿Y cuál es hoy, a juicio tuyo, obviamente, que eres el autor del libro, la relevancia, la figura de Miguel Enríquez al día de hoy, para la izquierda o para el mundo? Bueno, yo diría para la izquierda chilena es parte de su historia, ¿no? En la historia de la izquierda chilena, bueno, hay personas tan notables como Salvador Allende, Luis Emilio Recabarren, Elías Laferte, Eugenio González, José Toá, Gladys Marín y también Miguel Enríquez, ¿no? Yo creo que
El Mir forma parte de esa historia. Hay que entender al Mir en su época, a Miguel en su época. El Mir, es verdad que uno puede discutir si fue correcta o no la línea política del MIR durante el gobierno de Allende, antes o después, como hay que hacerlo con el Partido Comunista o el Partido Socialista. Están sometidos a la discusión, ¿no? Lo que no se puede hacer es intentar justificar el golpe de Estado, la dictadura y sus crímenes, culpando de ello al MIR o a Carlos Altamirano o al Partido Comunista, ¿no? Ese debate para mí es debate manipulado. Yo creo que hay muchas publicaciones sobre el MIR, muchos jóvenes que en las universidades chilenas hacen sus tesis sobre aspectos de la historia del MIR. Y bueno, yo creo que esa historia forma parte de la memoria, que es algo muy importante de los sentimientos de las personas de izquierda en Chile. Lo hemos visto hace pocos días con la conmemoración de los 50 años de la muerte de Miguel. Ha habido actos culturales, políticos notables, con una gran asistencia, por ejemplo, en el Museo de la Memoria, para ver una representación teatral. Bueno, eso es parte de la historia de este país, de este pueblo, y yo creo que es una figura que sigue eh, influyendo en la izquierda más radical. Evidentemente, la propuesta de Miguel y del Mir es una propuesta muy radical, pero hay sectores de la izquierda que reivindican esa historia, y yo creo que también para personas que, sin estar de acuerdo con esas propuestas tan radicales, entendemos que Miguel es parte de la historia de la izquierda y que es una persona y su partido que merecen todo el reconocimiento, todo el respeto y, bueno, el afecto con el que uno recuerda a personas que forman parte de su historia. En el tiempo que nos queda, Mario, quiero darte las gracias por tu tiempo, aprovechando esta instancia de estando en Santiago, hacer algunas actividades, accediste a esta conversación del cual transparentaré, yo insistí mucho vía correo electrónico, e igualmente te agradezco por la amabilidad. Recomendarles, para quienes verán o escucharán este podcast, esta biografía absolutamente entrañable, apasionante, con un poco de todo, con un poco de historia, un personaje absolutamente literario el de Miguel Enríquez, pero uno más real que cualquiera, uno que se suma a los muchos libros sobre memoria, sobre derechos humanos, sobre la historia que cierto sector quiere tapar con debajo de la alfombra, ocultarlo debajo de la cama, pero es una historia que está ahí, que sigue viva. Personajes como el de Miguel Enríquez, como el de Salvador Allende, van a seguir ahí. Vamos a conversar con ellos, los vamos a admirar, vamos a tener quizás una visión crítica, lo que quieran, pero van a estar ahí para conversar, para poder conversar con ellos a través de libros como el de Mario Moroz aquí presente de la manera virtual. Mario, nuevamente quiero agradecerle su tiempo y estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste respecto del libro, de lo que quiera. No, gracias Humberto, lo primero, por tu interés por mi trabajo. Y yo creo que la conversación la has llevado muy bien y que las personas que nos escuchen, bueno, tendrán una idea muy aproximada de lo que habla el libro, ¿no? Y lo pueden conocer en las librerías, como la fantástica librería que leo Forestal, en las bibliotecas públicas, que imagino que también llegará pronto, y conocer este libro, ¿no? Y conocer la figura de Miguel Enríquez y acercarse a la historia con libros de historia y no con mitos, leyendas o mentiras. Mario Amorós, autor de Miguel Enríquez, biografía de un revolucionario, libro editado por Ediciones B, en conversación con los traficantes de cultura. Estimado Mario, muchísimas gracias. Gracias. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.